hoy con tres temas súper importantes. Desde Frankenstein vamos a evidenciar la poesía inglesa, el vitalismo y la figura enigmática. Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta. Bueno, vamos a hablar inicialmente sobre el vitalismo. Recordarles que el vitalismo se enfocaba inicialmente en centrar cómo era el proceso de inicio de vida. Se basaba en dos científicos, los cuales terminaban en Hunter y Abertay. Entre ellos peleaban la tesis que tenía otro filósofo en decir que la sangre era el foco de vida para el crecimiento de la misma. Bueno, en este caso, William Harvey fue la persona que inició experimentalmente todo el proceso de verificación de cómo es el proceso de vida. Y los científicos que nombró anteriormente son aquellos que se centraron en el proceso que él generó, basando sus conocimientos en cómo era el proceso sanguíneo, ya que fue el estudio que él generó para dar los conocimientos iniciales a todo el proceso de vitalismo. Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a hablar nuevamente sobre el vitalismo. El vitalismo es un tema súper importante que se centra a lo largo del siglo XIX. Se destaca la relevancia en la comprensión de la vida, el manejo de los procesos como tal biológicos, y destacamos a tres científicos importantes, entre ellos John Hunter y John Abertay, que generan el proceso inicial donde se destaca el proceso de vida. Y bueno, vamos a hablar nuevamente sobre el vitalismo. Recuerda que es un tema que se centralizó en la ciencia a eso del siglo XIX. Tenía un enfoque en dos científicos, los cuales hablaban sobre cuál era el proceso de vida y el proceso que se manejaba biológicamente. Se enfatizaron en un biólogo especial, el cual era el señor William Harvey, que hacía todo un conocimiento principal en referencia a la vida y el proceso sanguíneo que generaba en la sangre al momento de dar como esa comprensión de vida biológica que conocemos el día de hoy. También se maneja dos influencias, que en este caso son la electricidad y el magnetismo. La manejan dos científicos, que es el señor Alessandro Volta y el señor Luigi Gardini, los cuales dan un entendimiento al vitalismo de una manera diferente, dejando no solo de lado la ciencia, sino también dando un inicio, o bueno, una entrada más como concisa en referencia a la electricidad. Ellos dan ese romanticismo en referencia, o bueno, esa complejidad a la ciencia que al día de hoy nos permite ver una nueva reformación en referencia a lo que conocemos como la vida. Bueno, la presentación en este caso resalta la intersección que hay entre la ciencia, la metafísica y ese desarrollo de tecnologías que se prestan desde el área médica para poder dar ese movimiento contemporáneo a lo que al día de hoy conocemos como la complejidad del pensamiento desde el crítico romanticismo. Bueno, tal y como les mencionaba al inicio del video, hablamos sobre dos científicos que iban de la mano con los que mencionábamos inicialmente, pero ellos tenían un conocimiento amplio en referencia a la electricidad. Entonces, en este caso, Galvini hablaba sobre que el proceso de electricidad era un proceso vital para que el cuerpo humano se encontrara estable y pues genera una relación entre lo que provee la electricidad y el vitalismo. Hablando así, bueno, y tomando un proceso importante desde el crecimiento como tal vital que tiene el mismo. Y hablamos también de Volta. Hubo un momento donde Galvini y Volta tuvieron como ese encontrón en referencia a lo que estaban pensando, ya que Volta defendía como tal el punto de que la electricidad claramente era importante, pero que era un proceso que se manejaba de una manera mecánica, y Galvini, tal y como lo mencioné, hablaba más que era un proceso que iba acercado a lo que se hacía en proceso sanguíneo. Entonces, posiblemente más adelante podamos ver cómo el tercer científico logra tener ese enfoque que ellos tienen, lo logra reunir, y lo veremos en el próximo capítulo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la literatura inglesa y cuál fue la influencia que logró tener durante el romanticismo. Claramente les había comentado que estamos generando un enfoque sobre Frankenstein, entonces hablamos sobre personajes importantes que lograron tener ese romanticismo en esa época, dando un ingreso, una influencia a nuevas literaturas y manteniendo las antiguas. Recordemos que cuando hablamos de romanticismo, retomamos a dos importantes autores que son William Shakespeare o John Milton, los cuales van a una percepción crítica hablando desde lo romántico y permiten que la poesía del siglo XIX avive para poderla comprender desde una forma diferente. Hola, nos vemos nuevamente. ¿Recuerdan que hace unos minutos les estaba hablando sobre el romanticismo? Pues hay dos importantes personas que les mencioné hace unos minutos. Como sé que ya se les olvidaron, pues retomo nuevamente diciéndoles que John Milton y William Shakespeare eran esos dos ponentes importantes durante el romanticismo.
Claramente sé que me van a preguntar que de dónde salieron y que qué hicieron. Bueno, pues les comento, William Shakespeare logró generar ese romanticismo, ese amor, esa carisma, esa complejidad emocional para poder hablar sobre el romanticismo el día de hoy. Y John Milton, nada más y nada menos, logró generar esa evolución sobre la poesía del siglo XIX. ¿Cómo lo hicieron? No lo sabemos, pero lo veremos en el próximo capítulo. ¿Recuerdan que les dije que íbamos a volver a hablar del romanticismo? Aquí estamos de vuelta. Ustedes lo pidieron y yo lo traigo el día de hoy. Vamos a hablar sobre el tema del hombre, la naturaleza y claramente el enfoque en el romanticismo, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del hombre, hablamos de ese conflicto interno que han logrado ellos tener para llegar a lo que hoy conocemos como la poesía romántica. De ello se despojan unas partes muy importantes que son el foco que genera para el ser humano o la angustia de estar separado de lo que es el ser divino. Aparte de ello, también hablamos sobre la tensión que se manifiesta, la búsqueda constante que tiene él cuando hablamos de la total pérdida. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de la total pérdida, hablamos también de la confrontación que tiene el vacío y también hablamos de un tema muy recurrente que al día de hoy nos genera una afectación y es el poder romántico. Cuando nosotros hablamos de romanticismo, sacamos esa parte bonita, esa parte que William Shakespeare nos hablaba desde el día uno, en cada una de sus poesías, cuando veía el amor de una manera diversa, de una manera diferente, y nos mostraba a nosotros qué es hoy el amor y qué no es. Así que hasta aquí nuestro tema del día de hoy, que es el romanticismo. Nos vemos en unos minutos para hablar sobre la figura enigmática. Chao, chao. ¿Recuerdan que les había dicho que íbamos a hablar sobre la figura enigmática de Frankenstein? Solo lo van a ver aquí en su Café Podcast. Listo. Bueno, bienvenidos para un nuevo capítulo. Me alegra verlos mucho el día de hoy. Sé que esta conversación se ha vuelto súper íntima, así que ya siento que les puedo contar de todo y les va a encantar. Así que bueno, estábamos hablando ya sobre el último punto de nuestro podcast que se ha distribuido casi en como 8 capítulos, pero ya por fin vamos terminando. Estamos hablando el día de hoy de la figura enigmática de Frankenstein. Vamos a dar un retroceso, vamos a hablar sobre Frankenstein. Frankenstein, ¿de dónde nace? Sé que ustedes no lo saben, no lo conocen. Así que bueno, les voy a contar. Nosotros hablamos desde Frankenstein, destacando el impacto que hasta el día de hoy está teniendo. Se hablaba sobre un clima extremo que estaba sucediendo en eso en 1816. Bueno, ya culminando nuestro podcast del día de hoy, vamos a quedar con el último punto, que es el más importante. Hablamos desde Frankenstein y la figura enigmática. Recordarles que Frankenstein sale desde 1816 con un clima arrasador que estaba pasando en Inglaterra, un clima que hacía que los escritores románticos de la época pudieran dar una introducción a los jóvenes románticos. Entre ellos destacamos dos importantísimos que son Clara Claymont y Mary Shelley. Para retroceder un poco nos vamos a devolver a 1816, tal y como les mencioné, el clima que estaba sufriendo Inglaterra en el momento fue un foco muy importante, el cual no permitió que los escritores tuvieran ese desarrollo contactual y esa poesía romántica activa que manejamos hasta el día de hoy. En ese momento, las condiciones de vida que se estaban manejando en Nueva Inglaterra hacían un proceso más acercado y más acertado a la literatura gótica, lo que pues se mencionaba también en la devastación como tal de los cultivos que habían en Nueva Inglaterra y que no permitieron que la región pudiera dejando salir esos poetas porque se devastó al momento de generar como tal el proceso de hambruna. En ese proceso hablamos nuevamente sobre el vitalismo, hablamos sobre la experimentación que había en ese momento y la influencia que había en la creación de las historias fantasmas. Para ahí, ya culminando todo lo de 1816, se hace la creación de una novela, la cual es una novela gótica, la cual habla de Pylori, que aunque no fue un gran éxito para ese entonces, al día de hoy se genera o se senta las bases de un nuevo género literario. Para hablar un poco más sobre Frankenstein, que es como tal el foco principal que nosotros estábamos teniendo en la figura enigmática, cabe recalcar que Frankenstein en estos momentos hace la revelación de la complejidad que se mantiene al día de hoy en la naturaleza. Habla sobre la naturaleza humana, el proceso de dualidad que se está manteniendo en el creador y la criatura, separa estos dos aspectos. También explora temas como el horror, tal y como focalicé inicialmente, habla sobre la literatura gótica. Y bueno, la creación de Frankenstein toma un paso importante sobre la literatura porque nos hace una representación de una imagen de una contradicción que al día de hoy refleja los monstruos como seres humanos.
Bueno amigos, ya para finalizar nuestro podcast del día de hoy, recordarles que tenemos diversos capítulos de muchos temas de interés para ustedes, así que los esperamos en el próximo capítulo. Recuerden por favor darle like, suscribirse y volver siempre a su café jurídico, ¿ok? Chao, chao.